¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a su podcast favorito, Voces del Cambio. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy estoy solita. Me hacen falta mis compañeros de costumbre, pero no tanto, la verdad. Sino que tengo una mejor compañía el día de hoy, que estoy con... Yorleni Zúñiga, buenas noches a todos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Este podcast hoy va a ser liderado por mujeres. Eso es lo lindo. debería de Ya ser. era momento. No, fíjate que ya era momento que se nos zafaran los varones de aquí ustedes. Porque realmente que estos hipotes, estas estrellas del podcast, como se dicen ellos, y el Ajá. dueño de la radio, no nos querían dejar solas. No nos querían. Querían estar siempre con nosotros. Pero no, ni no. modo. Y es Pero más, tampoco. sí, es más, una vez creo que entre nosotros dijimos, vamos a hacer mejor un podcast solo Solo Edilene y nosotras yo, dos, sí. para podría. gobernar. Igual las Exacto. mujeres gobernamos en todos lados, Pero- entonces también vamos a gobernar este podcast. Pero también hoy no podemos decir que estamos Ah, solas, no, total y solo hay completamente mujeres. solas, no, lo La estamos verdad, gobernando, pero tenemos un exacto, acompañante. tenemos un acompañante y le damos la bienvenida a Alberto Cruz, que el día de hoy nos acompaña en este podcast. Buenas Bueno, noches, gracias, Alberto. gracias por la invitación. Como ustedes lo dijeron, soy Alberto Cruz, un poco preocupado. Estoy en desigualdad de género. 2-1, pero tendré que defenderme aunque sea como gato panza arriba. De eso Dilena te puede dar muchos consejos, porque a ella le ha tocado estar con 4 hombres o con 3 hombres Sí, no, y una mira, mujer. si de desigualdad de género hablamos, yo te puedo dar consejos porque a mí siempre me toca estar rodeada de puros varones en este podcast. Créeme Sí. lo que nunca he estado, es primera vez que estamos con mayoría aquí y bueno, dichoso tú, la verdad, que tenés a estas mujeres aquí. Dichosas nosotras dichoso. también, que tenemos No, la claro, presencia tenemos de esta Alberto. presencia de este señor, o sea, perdón, de este joven. O señor ya. No, Bueno, O intermedio. sea, o todavía te gusta, o ya sos señor, pero te gusta que te digan joven. Bueno, mejor dejémoslo en joven. Yo tengo ese problemita, porque yo tengo mi bebé, yo tengo un bebé de 3 añitos, y a mí muchas veces me han dicho señora. Y así como que, Señora. joven. ¿Y qué van a decir? Joven. Yo tengo un hijo de 19 años Ah. y está en la universidad. Ok. No, entonces pues ya sos señor. No, pero la verdad es que señor, pero que no aparenta ser señor. Entonces repitamos en la presentación. Buenas noches, mi nombre es Don Alberto Cruz. Ay, no, qué aburrido. No podemos. Alberto no. Cruz, mejor la versión Alberto, joven. igual Todavía lo no nos tratamos de pongamos voz, el don. Nos sentimos joven. Sí. Aquí estamos entre jóvenes. Bueno, Alberto, ¿cómo te sientes en esta noche? Bueno, te diré que es la primera experiencia en un podcast. Ok. Y bueno, y me tocó en desigualdad de género, pero creo que es una experiencia muy bonita para mí. Puede ser una nueva experiencia y desde el punto de vista político, pues vamos a ver con qué salen 2 mujeres, 2-1. Vamos a ver. Bueno, Vamos a tratar de defendernos, como te digo, aunque sea como gato panza arriba. bueno, y continuando entonces con este podcast, pues abrimos el segmento de noticias. ¿Les parece? Parece. Dale. Perfecto. Ok, y empezando con las noticias el día de hoy. La primera es mencionarles que solo llevan un par de días de lo que va el 2025 y ya están las primeras estadísticas de desempleo juvenil y están bastante disparadas. Les contaré. Ha aumentado bastante el desempleo en solamente estos días que llevamos del 2025, primeros días de lo que es el mes de enero. Y bueno, según lo que dice el reportaje, es que han aumentado considerablemente las cifras en comparación a enero del año pasado. ¿Qué Y piensas? ¿sabes qué es lo que pasa también? Que creo que en diciembre cerraron también muchas maquilas, por lo que yo escuché. Entonces ya también ese es un problema, porque iniciamos enero y todos están desempleados. Sí, No. recordemos que el año 2025, las cifras interanuales que habían a mediados de ese año ya reflejaban un 7% en desempleo. Cuando lo querés pasar a cifras, son 2 millones de hondureños desempleados. O muchos que pueden tener un subempleo, que al final eso es lo que genera en la sociedad y principalmente en la juventud es el drama de tener la necesidad de emigrar. Recordemos que uno como joven, o cualquier joven, en su naturaleza humana es prosperar. Y si un Claro. país o un estado no le genera esas condiciones, pues va a hacer uso de ese derecho humano y sobre todo sobre esa travesía, porque eso es lo que tiene un joven. Se atreve. Sin embargo, pues es trágica esa cifra que me estás diciendo. No, y solamente para dar un dato como más exacto, el dato dice que aumentaron 150,000 más el número de desempleados, o sea, 150,000 jóvenes más a la cifra anterior.
O sea, y eran 750,000 en enero del año pasado de jóvenes desempleados y ahorita aumentaron 150,000. Estamos hablando que casi el millón de jóvenes, ¿verdad? Están desempleados ahorita actualmente en Honduras. Eso es bastante alarmante porque estás hablando de un nivel de población bastante fuerte. O sea, estamos hablando que con eso una persona gana una candidatura a lo que sea. Y recordad que también los salarios que se mantienen ahorita tampoco es que como son la maravilla y de Sí, que claro. ellos también van a vivir con todas las comodidades. Por lo normal el hondureño está acostumbrado a vivir con limitaciones y eso se debe también a que el salario mínimo, o sea, no abarca todo lo que realmente nosotros necesitamos. Sí, mira, en muchas ocasiones puede tener mucho que ver la asignación presupuestaria o el dinero en los bolsillos de los jóvenes, pero en Honduras solo el año 2024 se presupuestó 36,000 millones de lempiras para la Secretaría de Educación. Sin embargo, si me estás hablando de 150,000 jóvenes, es que la currícula hondureña todavía dentro de las aulas de clase, de las escuelas y de los colegios están diseñadas para graduar desempleados. ¿Por qué? Ok. Por lo que veníamos hablando, es decir, seguimos teniendo un sistema educativo que no entiende, no comprende a los jóvenes porque está diseñado por personas que no son jóvenes. Y te puedo poner un ejemplo sencillo. Padres, abuelos de ustedes y míos estuvieron en las mismas aulas de clases que están nuestros hijos. Sí, O que están es nuestros cierto. niños. Es decir, el mismo recurso de una pizarra. ¿Sabes cuál es la pizarra moderna de los jóvenes? Es ver el escritorio de Microsoft, de una Sí, computadora. Esa una- es la esa es verdadera la pizarra. pizarra. ¿Sabes cuál es la guía telefónica de un joven? Es su teléfono. Inclusive en las zonas rurales podemos ver la habilidad que tienen los niños Pero para en las manejar. zonas rurales no todos tienen tablets ni teléfonos, Pero te diré ni que mucho ya... menos acceso a Wi-Fi. No, pero aún así en las zonas rurales te diré que si le das un teléfono a un nene, te lo va a saber manejar. Claro, eso sí, porque recordad que ahora los niños de ahora no son como éramos nosotros Es en la- aquellos tiempos. De hecho, Ya se los le niños llama, son un poquito más desarrollados así es la también. generación de los pulgares. Ajá, Es decir, claro. Mira. nosotros queremos adaptar un sistema educativo que gradúa desempleados y obligar a nuestros hijos, bueno, hablemos de nuestros jóvenes, que es el dato Es el dato macroeconómico ahorita. ahorita de la gente, de los que están desempleados. ¿Querés obligar a estos jóvenes a que aprendan de la forma que aprendimos nosotros cuando las herramientas tecnológicas ahora dan un mundo diferente? Yo a veces hago esta analogía. Imaginémonos que Elon Musk hoy aceptó a Cristo y dice, mañana me voy para Honduras y voy a invertir 3,000 millones de dólares para emplear 10,000 jóvenes hondureños que sean expertos en informática, que puedan programar software, Ujú. que entiendan robótica, que entiendan inteligencia artificial. Pregunta, ¿habrían 10,000 personas listas acá para No. trabajar en una empresa? No. 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 Y no serían capacitados todos para hacerlo. Ahora pregunta, No, o también lo que costaría la capacitación de estas personas para poder recibir ese empleo, obviamente ya la inversión subiría, o sea, yo como dueña de la inversión ya pensaría, pucha, esto es un aumento para poder tener mano de obra calificada. así es, entonces significa que los grandes desafíos que tienen los jóvenes, la única forma en que los pueden enfrentar es con herramientas tecnológicas. Y te pongo un ejemplo sencillo. Fíjate que no creo yo que ni tanto con herramientas tecnológicas, sino que siento que Pero es que estamos en la era de la mejorándola. tecnología. Pero es que vos no le podés ofrecer tablets y teléfonos y decirle a un niño de un pueblo de escasos recursos que a veces ni acceso a Wi-Fi tienen, pues. O sea, a veces en Es los que- pueblos pero es y que ahí también- aldeas, ahí incluso depende hasta aquí mucho en de- Tegucigalpa, Ahí tenés que razón. incluso aquí en Tegucigalpa, o sea, hay personas que no tienen acceso a tener un teléfono Claro, o tener una es que- tablet. pero, No, claro. pero como te digo, pero se invierte en 36, es decir, entonces tu país invierte 36,000 millones en algo que no funciona. Pues sí, pero no lo invierten ni en lo que Ah, realmente tratamos de hacer funcionar. exacto. ¿No vas a creer que lo van a Eh, invertir en No, tablets y entonces teléfonos? es que ese es el problema, como el gobierno no es de jóvenes, Ujú. no se Ah, bueno, ahí comprende a vamos. los jóvenes. Entonces, por eso esa es la forma en que se tiene que buscar una visión diferente. Te pongo un ejemplo. En Honduras no es falta de producción que hay para generar empleo. Solo el sector caficultor tiene más de 200,000 familias ahorita que viven del café. Ok. Si te vas al sector maquilador, más de 150,000 personas trabajan en el sector maquilador.
Y así puedo ir yo dándote cifras. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque aún esta gente, jóvenes deciden migrar. Porque esta matriz económica o esta matriz productiva que tenemos nosotros sigue siendo de bajo valor agregado. Y Sí. bajo valor agregado significa salarios Ajá, muy quizá bajos. muy bajos. Entonces, si vos tenés 19 años, 17 años, 25 años, tenés toda la fuerza y decís, no, yo me merezco algo mejor. Sí. Prefiere Ujú. ponerse una mochila en la espalda y decir, voy a iniciar este drama migratorio, que son grandes de los flagelos que tiene la sociedad y que detrás de ello va la destrucción del núcleo familiar, entre otros desafíos que tiene que tener la sociedad hondureña. Pero todo nace en el Estado. A veces podemos decir falta de recursos. Te lo digo, no es falta de recursos. Es falta de administración. Tenés 30,000 maestros y yo te voy a dar una anécdota política. Ajá. Ustedes saben que nosotros fuimos expulsados de un partido. Ahora estamos en el Partido Liberal de Honduras. Y te cuento una anécdota en Comayagua. Un compañero que era subcomisionado de Copeco es despedido cuando nosotros nos juramentamos en el Partido Liberal. Ok. Es despedida la esposa del IP, pero la esposa es maestra en informática. Ajá. Imagínate que el gobierno tuvo que buscarla para contratarla como maestra de informática porque no hay maestros de informática. Ok. Bueno. Aún con la persecución política, se Ajá. vieron en la necesidad de cubrir una plaza porque no hay maestros en informática suficientes. Ahí está viendo Yo un me gradué en déficit. informática, yo soy bachiller técnico profesional en informática. ¿En serio? Y sí, mis maestros de informática, todos eran muy buenos, muy buenos. Yo Sí, estudié pero en un colegio ¿cuántos? técnico. ¿Pública o privada? ¿Pública? Yo soy fiel creyente de que la educación pública, no sé realmente ahorita cómo estará, porque ya mi descendencia, la que sigue, la verdad, mis hermanos y mi hijo, pues es escuela privada, pero yo fui estudiante de educación pública. En ciudad. Aquí en Aurora, Tegucigalpa, aquí en yo estudié en Tegucigalpa. un colegio muy reconocido que es el Instituto Técnico Honduras. Es un excelente colegio en el cual yo siempre consideré de que eran súper estrictos, aparte de que eran súper estrictos, teníamos muy buenos consejeros y mis maestros también fueron muy buenos en ese entonces. Y que estamos hablando hace poquito, me gradué en el 2017. Tú lo dijiste, es colegio técnico y Sí. de eso es lo que realmente necesitamos. Porque Colegios, ahora las institutos carreras- tecnológicos. Ahora las carreras que sacan, yo miré, después de que yo me gradué de mi carrera técnica, yo miré de que sacaron unas que se graduaban en 2 años de bachillerato, que creo que es humanidades, ciencias y humanidades creo que se Sí, llamaba, que se ciencias y graduaban humanidades. súper rapidito. Entonces considero yo de que la misma educación que yo tuve en un colegio técnico no la tienen los mismos de ese tipo de ahorita. carrera. Ajá, siento Ujú. yo. No sé realmente ahorita cómo estará la educación. Yo, desde mi punto de vista, yo sé que está mal, pero hay que estar Te pues lo- sentado te en el lo- te pupitre lo tal puedo vez como decir unos por mi jóvenes. departamento de Comayagua, nosotros tenemos aproximadamente 1,700 centros de estudio desde prebásica, básica y colegios. Ujú. Y de esos 1,700, te vas a asustar. La cabecera municipal, que es la ciudad de Comayagua, y la segunda ciudad, que es Iguatepeque, sus principales colegios que tienen una población estudiantil arriba de los 2,500 alumnos. Sí. Te asustas. El año pasado nosotros... El con Instituto Técnico Honduras así es de grande. con el doctor Yahvé entregamos 800 computadoras y daba pesar llegar a los institutos más grandes y ver que tenían unos dinosaurios de los cuadrados, De las computadoras De las viejitas, computadoras de de las antes. cabezonas. 0 aulas tecnológicas. Entonces, Sí. ¿cómo pretendes en una era digital, donde Sí. las necesidades de productivas son digitales, cómo pretendes generar empleo si no le enseñas a los jóvenes de una era digital con herramientas digitales o tecnológicas? Es bien difícil. Entonces, difícil. te puedo poner ejemplo. Hay un colegio que en Ciguatepeque se llama el Maximiliano. Tiene un torno de 1970. El torno funciona de manera perfecta. Sin embargo, si lo pones a competir a ese torno con un torno De la industria de nueva, la ajá. industria nueva, te vas a dar cuenta que ese joven se va a graduar para ser desempleado. Ujú. Claro. Ok. ¿Cuántos institutos en nuestro país pueden tener una impresora 3D? Ah, mira. Yo creo ¿Cuán- que ¿Cuántas sí. oportunidades estamos de generar insumos médicos o odontológicos? ¿Cuántas oportunidades podríamos tener para repuestos? Sí. Y sabes que de igual manera los jóvenes a veces se gradúan y probablemente tengan la posibilidad de encontrar un empleo, pero no es un buen empleo.
Es un empleo que les demanda toda la cantidad de su tiempo, no pueden seguir continuando la universidad, con Pero salarios a veces tan bajos. ahí va ese nivel de oferta a generar el problema que dijo Alberto, de que el joven prefiere, entonces, bueno, mira. Mira, Es que volvemos a lo mismo, es decir, Es que es un ciclo, el- la verdad, sí, que continúa. el desarrollo integral de la juventud no existe por décadas o históricamente en nuestro país. O sea, desarrollar la juventud, primero tenés que entender cuál es el tesoro. Si dentro de tu familia tenés hijos, ¿cuál es tu tesoro? Tu hijo. sí. Cuando seas joven, ¿seguirá siendo tu tesoro? Sí. ¿Qué te hace creer que para la sociedad los niños y los jóvenes no siguen siendo el tesoro de la sociedad? ¿Qué querés vos para ese niño? Y te hago una pregunta. Imaginémonos que el día de hoy te dan una tarjeta de crédito y vos tenés dos opciones. Tenés un límite de 50,000 lempiras y decís, y hagamos el supuesto que tu hijo tiene 11 años, 10 años. Voy a ir al mall y le voy a comprar ropa, zapatos, lentes, que sea el gallito más bonito de la escuela o del colegio. O decir, voy a ir a comprarle una computadora, le voy a pagar un curso para que aprenda a programar, para que tenga conocimiento en herramientas tecnológicas, en robótica, en inteligencia artificial. Sí. Pregunta, ¿Lo harías? ¿a dónde estás Sí. invirtiendo y a dónde estás No, o sea, gastando? Yo sería Pero, invirtiendo o en sea, el futuro digamos, de en mi la hijo. opción, si lo tuvieras en el momento, ¿qué es lo que harías? Yo lo utilizaría para lo que acaba de decir Ok, Alberto. entonces, Aunque Ok. que es muy, a veces cuando las personas tienen ciertas cantidades de dinero, pues tienden a ser poco razonables y lo malgastan. bueno, pero una cosa es que en la economía Así es el familiar, Estado. Sí, así es el Estado. O sea, el Estado lo ve que acabas de tiene un decir. gasto importante Bueno, para es el hacer Estado. y lo malgasta. Exactamente, es decir, una cosa es que lo haga la economía familiar y otra cosa es que lo haga el Estado, que es un órgano colegiado para tomar decisiones en pro del desarrollo de una sociedad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y te lo voy a poner aquí. Este presupuesto que yo, al cual estoy en contra, como diputado del De Partido este- Liberal, de este presupuesto estoy en contra y podemos hablar por qué estoy en contra. Tengo fundamento para estar en contra. Ujú. Hay 98,000 millones de lempiras destinados a, se llama inversión pública. Pero de esa inversión pública se separan dos: inversión pública productiva, inversión Ujú. pública social. ¿Qué es inversión pública social? Darle a la gente, yo sé que hay mucha necesidad, pero darle a la gente el pescado y no se le enseña a pescar. ¿Saben Claro. cuánto de ese presupuesto hay para eso? Casi los 77,000 millones. ¿Saben cuánto hay de inversión productiva? Es decir, la productividad es lo que genera riqueza. La riqueza es lo que va a generar que nuestros jóvenes prosperen, que no se vayan del país. Solo hay 23,000 millones. Y si yo les digo, ¿saben cuánto le dieron a la Ceiba? Perdón, a toda Atlántida de esa inversión productiva, es decir, de 23,000 millones, y si alguien aquí es de Atlántida, Ujú. solo le dieron 210 millones. Sí, yo miré ese. A mi, Sí, está a bastante- mi sí, aquí departamento solo le dan 464 millones. No estamos en contra Sí, aquí que está. se destine presupuesto, Claro. pero debe ser equilibrado y justo. ¿Saben cuánto le dieron a Cortés? Solo 2,300 millones de lempiras. Si usted lo compara con los departamentos, que no los quiero mencionar, donde es el natalicio de Sí, la yo los presidenta del tengo acá, presidente. Ah, que ok. está es Olancho, Pero Cortés, Islas en de la ese Bahía, momento, ¿verdad? Santa sí. Bárbara. Sí, pero- y tienen presupuestos, o sea, total y completamente más Pero elevados. les voy a decir algo. Claro. Continuando, hablando siempre de presupuesto, vamos a irnos a la segunda noticia, que también trata del igualmente presupuesto. toca este tema de presupuesto, que estamos hablando de un presupuesto que se eleva y de un presupuesto que hoy por hoy está como raro, porque te dices, pucha, se eleva en un tanto por ciento para este proceso electoral, que esta es la noticia, se ha elevado en un 120% el presupuesto de las elecciones internas de este 2025 en comparación a las elecciones internas del 2021. Sí. Entonces, estamos hablando igual que es una elevación de presupuesto que no entendemos por qué tanto. Y que tampoco es cierto tan que el costo de- necesario, pues que tampoco es tan necesario, porque han hecho elevaciones de presupuestos para cosas que no son realmente necesarias, como lo es el área de educación y salud. Bueno, la política siempre va a ser un costo para el Estado. El último presupuesto era de 1,100 millones. Este Ajá. presupuesto es de 1,492 millones. Entiendo que es un aumento de un 35,5% comparado. Ah, ok. Sí. La justificación que tiene el CNE, o la que se nos dijo en el Congreso Nacional,
que creo que sí es razonable. Esa justificación es de que se está aplicando lo que son los identificadores biométricos. Es decir, Ok. en la historia de Honduras, todas las elecciones internas se acostumbra mucho a inflar las urnas, votan los que no llegaron, cubren mesas Sí, los que no votar los existen, muertos también. etcétera, etcétera. Ok. Entonces, para ir debilitando todas El las nivel de posibilidades, fraude. todo el nivel de Sí. fraude, pues los lectores biométricos son necesarios. No importa qué tipo sea, si va a ser de retina, si va a ser De táctil. táctil, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la justificación. Sabemos que todavía hay muchos desafíos. Recuerden ¿Y que vos que estás en el ámbito vos que estás ahí en el Congreso y escuchás y sabes un poquito, tal vez mejor que nosotros, vos crees que realmente eso llegue a funcionar? va a Y que las funcionar, elecciones lleguen a ser más transparentes esta vez. parcialmente va a funcionar en muchos centros educativos que van a servir de mesas electorales, principalmente en las ciudades, porque puedes tener energía eléctrica y puedes tener también internet. Pero ¿qué va a Pero pasar no en la en zona todo, rural? no en todas las Pero es que el los fraude centros siempre hay viene de avenidas. zona lo puedes rural. llevar desde tu teléfono. Es decir, Ujú. que siempre, mira, tendrían que ponerse de acuerdo todos los representantes de los movimientos de cada partido Sí. Ujú. para hacerse un fraude. Sin embargo, no significa que no puedan existir las dificultades con los lectores biométricos, pero Honduras tiene Ok. que avanzar. Honduras en temas electorales viene siendo el país con más Más opacidad avanzado. de Latinoamérica. Yo les doy un dato. ¿Sabían que ustedes que en Chile no hay Consejo Nacional Electoral? No, en Mm. Chile lo que hay es que, pero es una cosita como de personas que toda su vida van a ser los Sí, que siempre van a estar en mesa. exactamente. Ajá. Aunque tenga, por ejemplo, Ah, si o hoy sea, yo no quiero formar capacitan parte, nuevas personas, por decirlo no, así, ¿o nunca son cómo? nuevas personas, Los no, que ya miembros son de- personas que tienen un nombre, fíjate, lo voy a averiguar ahorita. Averiguarlo, Para eso está pero el lo que sí te teléfono. puedo decir es que el cargo de escrutador Ajá. en Chile es vitalicio. Es igual que Eso, en, ajá, es igual es que un en cargo Estados vitalicio. Unidos los jueces. Los Ok. jueces no los remueven. Sino que Están son jueces ahí toda Y la los vida. cambian, o hasta sea, que se siempre. mueran. Ah, Eso ok. hace que mi honor, mi honra como ciudadano se puede perder si yo cometo un fraude, ya sea como juez en Estados Unidos o como escrutador en Chile. Entonces eso ha permitido que el modelo chileno sea uno de los mejores de Latinoamérica, incluso superando a Estados Unidos. Wow. Solo por debajo de Costa Rica y por debajo de Canadá. Les doy otro dato. Ajá. Hubo un famoso, todavía está vivo. Sistema binonial, algo así creo que O es, sea que las personas que están ¿verdad? Alberto, sácanos en de las duda. elecciones son las que van a estar siempre. ¿El proceso de Chile? ¿Sí? Ajá. Ok, bueno. Bueno, Quedamos con la duda No, todavía. en el fondo es que el que escruta, el que cuenta los votos, Sí. tiene un cargo vitalicio. Le voy a poner una Exacto. anécdota que sucedió en Costa Rica hace un par de años, no hace más de 10 años. Ajá. El famoso presidente Arias, Ok. que es el que recibió a Mel cuando le cometieron golpe de Estado, se volvió a lanzar Ujú. y ganó por una insignificancia de votos. Entiendo yo que por menos de 1000 votos. Entonces su opositor dijo, impugno las elecciones y le solicitó a su Es tribunal a que volviera a contar los votos. Volver a contar los votos. Saben ustedes, y a mí me da pesar por nuestro país, sabían que no hubo diferencia. O sea, volvieron a contar los votos y Volvieron no a hubo ni contar. una tan sola diferencia. ¿Se acuerdan de cuando Ricardo cambio. decía voto por voto? Bueno, Ajá. eso se hizo en Costa Rica, voto por Voto por voto, voto. y no hubo un Un voto solo de cambio. diferencia. Ujú. Significa Eso que es. significa que cuando los países tienen realmente... Bueno, pero no estaba tan Bilineal. Bueno, interesante. Espera, Interesante el dato repítamelo técnico. otra vez. Bilineal. 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 Ok. Mira. Solo va para una dirección. Y Ah, ujú. tenemos que agradecer que en este momento recuerden que solo hay 3 partidos peleando elecciones internas. Sí. ¿Se imaginan que el PSH hubiera decidido elecciones internas? Quizás 400 millones más pudiera haber significado Sí. el presupuesto. Porque todos los países gastan en democracia. Tenemos que entender que Sí, en pero- Sí, democracia todo el Honduras, proceso la- democrático. lo que da tristeza es que se gaste ese dinero y que no se respete la voluntad de los electores. Claro. Es Que cierto. quede igual en nada. O sea, porque están gastando esa gran cantidad de dinero y aún así todos los hondureños todos los volvemos a quedar hondureños en lo vamos a mismo. tener la duda de si realmente se realizaron con transparencia. Entonces, Pero te voy a decir algo. Algo que
no se hizo con transparencia, es la siguiente noticia, Ah, que está bien chistosa. ¿y de qué se trata? La siguiente noticia es que alguien, un civil, se hizo pasar por ginecólogo en un hospital. Como un civil en- es alguien que no es Alguien médico. que no es alguien que no es médico. médico, o sea, Ajá. una persona X, como dicen los fresas. Se hizo pasar por un médico ginecólogo Ujú. en Olanchito, Atlántida, hace Y unos no días. solo fue por Olanchito médico, porque Lloro. una cosa Sí, es que, en Olanchito ajá, Lloro, tengo una entendido. cosa es que haya dado consultas como médico general Y fue por 5 días Ajá, ginecólogo en ese hospital. y otra cosa es Que que sea venía con ginecólogo. remisión, o sea, que literal lo trasladaron, o De sea, un traslado Atlántida. de Atlántida, ajá, Ajá. correcto. Y, o sea, Bueno, como, Ok. como abogado entiendo de que para empezar tuvo que haber llegado con la remisión de una autoridad, porque entiendo que es un centro médico público, Sí. de atención pública. Y la supervisión. es que eso es Ahí lo que vamos, es inaudito. la entrevista en recursos Sí, humanos, hay una entrevista su o título. O sea, ¿quién lo fue a presentar como ginecólogo Eso espero que estén averiguaciones. ante los empleados? No, y él tiene, creo que las personas, las mujeres que él atendió, creo que tienen toda la fuerza de ellas de actuar. Claro, sí, no. legalmente en Actuar contra de él, ¿verdad? claro. Mire, Ajá. Abogado, no, dígame. no, es. Mire, Ella, o sea, yo ellas esto pueden. sí lo digo de manera seria. De parte de las autoridades, pues fue una negligencia o irresponsabilidad tremenda. Ujú. Eso te lo digo de parte de las autoridades. Y desde el punto de vista humano, pues podemos decir que es vergonzoso para una mujer, que incluso se puede arriesgar su vida Sí. porque sí. llega confiada para un tratamiento. Recordemos que generalmente llegan las embarazadas, es decir, Sí, es cierto. poner en riesgo la vida de una madre, poner ¿De su bebé? el riesgo de la vida de los bebés. Imagínense que hubieran dicho, bueno, ahorita hay cesárea de emergencia. Ah, sí, ¿y cómo No, o sea, hacer? es una No, irresponsabilidad es que pudo haber llevado de encuentro, o esperemos que no haya sucedido así, la vida tanto de una madre como de un menor. Es una total irresponsabilidad. De hecho, eso debería ser investigado. No, No, tienen que definitivamente. proceder legalmente contra él. Considero Imagínate, yo. ¿qué tal que te Incluso- hubiera tocado ese doctor, George? Cuando estabas por tener a tu bebé, que estabas yo en me esas muero. citas No, ni Dios quiera. sácame de dudas, son mensuales, ¿va? Que uno tiene que ir. Sí. Entonces, y te hubiera tocado en una de esas citas, después sale en noticia que el médico que te atendió no era médico. Ay, yo me muero. Ajá. Yo o me sea, muero, por yo no ejemplo, denunciaría. Yo Si es que no te procedería hubieras muerto en legalmente el contra él. parto. ¿Ah? Ay, o no, sea, yo no, procedería o por legalmente ejemplo, contra él. el riesgo de que, por ejemplo, no tuviera líquido amniótico, Amniótico, el ajá. bebé. Ajá, de que necesitabas una cesárea de emergencia en ese No, momento. pero creo que ahí también él no hubiera sido tan No, pero es que si no tonto era médico. de haber dicho, ay, yo hago la cesárea. Bueno, o si yo hubiera creo que- ofrecido a alguien más. No, pero es Ay, que en las qué revisiones... feo. Recuerden, en esas recuerden la revisiones, película de Leonardo DiCaprio. Eso ya sucedió. Ajá, que él es cierto. falsificaba Falsificaba los los títulos. Y llegó a los ser todo, médico absolutamente todo. incluso Sí. también en emergencia. No, hombre, Incluso médico le graduado de tocó- Harvard. Lo mandaron a él, una de las series muy chistosas, una de las partes muy chistosas de la película, es que lo mandaron a él a A hacer emergencia. unas suturas. Sí, a la Ajá, sutura que tenía de que- emergencia, y él cierto. no pudo. Y empezó a vomitar y se mareó. Se mareó y dejó ahí al interno, al de social que estaba, Que lo el hiciera. social ahí que estaba. Y dijo, no, hazlo tú, si tú, porque él era todavía Sí, no le bastó ser todavía médico normal. Era el jefe, Era el jefe de la sala de emergencia. Sí, no, Entonces, no. es cierto que pueda que nos dé un poquito de gracia, sin embargo, es una gran Es algo irresponsabilidad. Pero es que, Es delicado, Delicado, debe ¿sabes? ser investigado, porque no solo es el ginecólogo que llega, hay que investigar también quiénes permitieron permitieron eso todo sucediera. eso, sí. Sí. No, desde las personas que lo enviaron, si es que lo enviaron O es falso o es también. falso, pero las personas quien lo recibe, el hospital, que el Sí, encargado. o sea, tantas personas, porque él no solo es que va a llegar y dice, ay, voy a trabajar aquí. No, o sea, tiene que pasar por un proceso No, también. y Alberto, no es que, o sea, sí da gracia porque uno piensa que queda en películas. Como, o sea, como en la película. Exactamente. Piensa que esas cosas van a pasar solo en las películas y no, suceden en Honduras 2025. Sí, o sea, solo pueden hacer un anuncio, pasa en Honduras, pasa en TNT. Sí, literal. Podría suceder eso, es decir, el grado de irresponsabilidad, poner en riesgo, también de la persona, ¿verdad? Poner en No, riesgo claro. a las madres, poner en riesgo a sus embarazos, creo que debe ser investigado. Obviamente solo tenemos la información de un medio de comunicación, tenemos que ser objetivos. Sí. Habría que ver si no es un tema de que le haga falta
un título. Es O decir, iba a que ir también también. para conquistar mujeres también, porque habría que ver. el área de ginecología son Habría las que ver si- mujeres. Precisamente, si es porque un el área de ginecología va. si Por era eso un te digo degenerado, Sí. si era un degenerado o si es un tema de cumplimiento de requisitos para ser médico general. O también de que O- evitaron o todavía no lo cumple y simplemente por ayudita, ¿va? En sea, el código, ajá, Código nosotros Penal podemos sacar existe un tantas delito que se conclusiones. llama suplantación de una carrera o de un título universitario. Ok. Eso podría suceder, pero bueno, debe de ser investigado, hay que manejarlo con responsabilidad y con objetividad. Bueno, estas han sido las noticias de este segmento de noticias, así que tiramos la cortinita, ¿va? Les estoy diciendo que ya estaba apagado el micrófono, qué especial soy. Pero bueno, les estaba diciendo. Edilena y siendo sus Edilena. cosas. Ay, Edilena siendo Edilena. Pero diciéndoles aquí, ya nos toca hablar de nuestro invitado y vamos a preguntar, ¿quién es Alberto? ¿De dónde viene Alberto? Bueno, soy un ser humano común y corriente, ¿verdad? Nací en la ciudad de Comayagua. Crecí en el barrio abajo de Comayagua. Estuve en una escuela pública que se llama la Inmaculada Concepción, que de hecho sufrió 2 embates del clima. Primero, en una gran tormenta se cayó el techo. Ok. De- Recientemente. No, eso era cuando yo era un niño. Ok. Luego llevaron la escuela cerca de un alivio del río Muya y el Mitch se la llevó. Se la llevó. Ay, Es no. decir, mi pobre escuela Inmaculada Concepción fue trágica. Luego, por bien portado, me mandaron castigado a un colegio militar a San Pedro Sula. Ay, Ah, Dios es que mío. solo los bien santo. portados van. No, claro que sí, es que también van por mal portados y por bien portados, junto con mi hermano. Es decir, Ok. que en la casa no solo yo me portaba mal. Ya te mudaste. Y pues al final tuve cierta formación militar y bueno, que sirve para formar el carácter. Sí. Ujú. Y de Creo que alguna una de manera las me mejores- gustó, me creo gustó, que fue una de las experiencia muy mejores- bonita. Una de las mejores decisiones que podemos tomar nosotros como padres cuando los hijos son ¿Cómo? tanto Mandarlo rebeldes. al ejército. Si mi hijo es muy estricta, terrible, qué si mi hijo es bárbara. muy terrible y mal portado, yo lo mandaría. La Yo verdad lo que cuando, mando. cuando haces, Qué el, bárbaras. cuando haces No, el yo no recuento, mando. decís que esa decisión fue de tu padre fue correcta. ¿Vos consideras que la decisión yo- de tus padres sí, fue correcta? pero la consideré después de graduado. Ah, Antes Ah, de claro, eso- es que antes en el de eso- transcurso de joven Antes de eso no lo no vas lo a entender. entendía y yo decía, Ajá. ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad tiene mi papá de ver a que a su hijo le meten trole o a veces vejamen físico? Ajá. Porque eso, bueno, si a mi colegio le cayeron los derechos del niño, pues. Ah, juepucha. En algún momento por vejamen incluso que venía desde oficiales. Pero bueno, es parte de la formación. ¿Terminaste bachillerato ahí? Terminé bachillerato ahí y logré graduarme de subteniente de la Reserva de Honduras. Creo que después de los 30 años ya no lo mandan a la guerra a uno. He escuchado, no lo recuerdo. Pero la verdad que respeto mucho a la autoridad y sobre todo respeto mucho las armas, no las utilizo. Ok. Es decir, pese a que estuve en un colegio como eso, yo aborrezco las armas. ¿En serio? Tengo 2 hermanos que continuaron su carrera Ajá. militar, uno en aviación, otro en el ejército, y prefiero que las armas las tengan lejos. Ah, Ah. ok. No Y te eso llevó que blanco. ajá, y eso- Mm. ¿A usted gustan las armas, Edilene? No. ¿Sí o no? Con sinceridad y no, franqueza. Fíjate que ¿O A no mí has tenido sí la siempre me han oportunidad de llamado la atención. manipularlas? sí, Ajá. sí he Sí. tenido. Yo pero nunca no. he tenido la oportunidad de O sea, manipularlas, no me sin dan ni embargo, frío ni calor, la verdad. Entonces A mí no sí es me como llaman que- la atención.
A mí sí, me gustaría mucho algún día poder aprender Censuremos a disparar. esto, por favor. Y Es que no las para armas- hacerle daño a las demás personas, la- pero sí para usarlas. Miren, si ustedes ven, han escuchado el famoso premio Nobel, ¿verdad? Sí. El premio Nobel es de alguien que inventó ¿cómo dice calle 13? Nitroglicerina. Ajá. Nitroglicerina. Nitroglicerina. ¿Ok? Que es el componente químico para la dinamita. Ajá. Él ok. era un sueco. Y él creó la fábrica más grande y como era algo novedoso porque no habían explosivos de ese Ajá. tipo, lo más que había era la pólvora. En su concepción de la realidad, él decía, entre más poderosa sea un arma, va a haber paz, porque la gente va a tener miedo de utilizarla. Sin embargo, creo que Alfred Nobel se equivocó, porque al final, entre más destructivas han sido las armas, más han sido utilizadas. De hecho, ustedes saben, se utilizaron 2 bombas atómicas Sí. en Hiroshima y Nagasaki. Lo curioso de eso es que este señor, desconozco si era que no tenía familia o decidió heredar su herencia de toda una industria de la dinamita, darle esta herencia a una fundación que se llama la Fundación Nobel, Ah, ok. que premia a los destacados en literatura, en medicina, y ustedes conocen todo lo demás, pero incluido en la paz. O Ok, sea, sí. la plata que genera el Premio Nobel de la Paz todos los años es la plata que viene de las ganancias que dejó la dinamita. Esos son datos que Vaya, a veces pucha, hay que qué verlo. datos curiosos tan Y interesantes. cuando yo aprendí eso, es cuando me divorcié de las armas. Y vos que Ah, tenés disciplina militar, Alberto, ¿vos considerás de que un militar o un policía, pongámoslo, puede dedicarse a la política? Mira, yo creo que sí. Es decir, incluso personas que no han tenido ni siquiera la oportunidad de escolaridad tienen la capacidad de estar en política. Yo creo que el principal condición que debería tener un ser humano para estar en la política, primero es tener a Dios en su corazón. El Sí. que no tiene a Dios, el que no pretende agradar a Dios con la política o cualquier fase de su vida, creo que está mal ubicado. Por eso, si ustedes me preguntan, bueno, no me han preguntado, pero preguntaron quién es Alberto. Claro. No sé si, Ajá, sí, ¿por no, qué- ahí la está. libertad ¿por de qué decir estoy, todo lo que- por qué estoy en política? Ajá. Sí. Por 2 razones. Antes del cumpleaños de Yahvé Avión, que es el que me invitó a participar como suplente de él, Ok. a mí me encanta escuchar y ver discursos. Ajá. Me encanta. Entonces, buscando unos discursos, me encuentro de un señor flaco que no era tan pelón en ese tiempo, que se llamaba Nayib Bukele. Y eso Ajá. fue en el 2019. Ujú. Cuando yo veo ese video, dice en YouTube, dice abajo, hace 7 años. Que Ujú. hace Ok. 7 años no era presidente. Él era, creo que, alcalde de la ciudad de Nueva Cuscatlán, que obviamente Ujú. está pegado a San Salvador. Y digo yo, qué interesante, él le hablaba a jóvenes Ok. de la Universidad de San Miguel en El Salvador. Ajá. Y le decía, jóvenes, les voy a hablar de los paradigmas. Yo soy abogado laboralista desde el 2005 que me gradué. Ujú. Desde el 2003 ¿Hace poquito? ya trabajaba, sí, hace poquito, ya trabajaba en un juzgado del trabajo. Y en mi concepción de la materia laboral, para mí las empresas siempre son las que generan empleo. Entonces viene Nayib Bukele y dice, primer paradigma, las empresas generan empleo. Y dice, falso. Y yo quedo así en el aire, ¿por qué va a ser falso si es lo que yo he aprendido toda una vida? Ajá. Ajá. Y dice, lo voy a resumir rápido. Llegan 2 empresas a San Miguel, una un restaurante de pizza y otra de hamburguesa, pero resulta que en San Miguel a la gente no le gustan las hamburguesas, le gusta la pizza. Ambos habían contratado 10 trabajadores, pero la de pizza, que tiene más demanda, empieza a crecer, contratar más empleados, y la de hamburguesa, que no le gusta a la población de San Miguel, empieza a decrecer, de manera que de 10 empleados llegaron a 0, quebraron. Entonces dice Ok. Bukele, dentro de esa lógica, dentro de la lógica que la empresa genera empleo, Ajá. las dos debieron generar empleo y nunca una reducir el empleo. Entonces yo todavía seguía sin Ajá. entender. Entonces digo yo, ¿entonces quién genera el empleo? Parece que Bukele me escuchó y me dijo, el consumo. Es el consumidor el que genera empleo. Entonces, si vos tenés un gobierno, un estado que genera leyes para incentivar la empresa, pero no incentiva el consumo, las empresas seguirán siendo o seguirán estando con dificultades de rentabilidad.
porque Ok. estás orientando toda la maquinaria de manera incorrecta. Eso es como cuando das un tratamiento incorrecto a una enfermedad. ¿La vas a curar? No la vas a curar. Entonces fue el primer paradigma. El segundo paradigma dice, los incentivos fiscales atraen inversión, y dice, falso. Y es lo que hemos escuchado. Más Sí. exoneraciones va a atraer inversión. Y él dice, falso, es que los empresarios no responden a incentivos, responden a rentabilidad. Sí. Y pone un ejemplo que yo lo voy a tropicalizar en Honduras. Imaginémonos que Bukele es hondureño y el ejemplo que pone, dice, ¿dónde pagan más impuestos? En Yarum, bueno, pues, digamos un municipio, el que creas que sea más pequeñito del Paraíso. El más pequeñito, Ujú. digamos, Alauca, vaya. Alauca. ¿Dónde es el plan de arbitrio? ¿Dónde se paga más impuestos? ¿En Alauca se le cobran más impuestos a una empresa? ¿En Alauca o en el Distrito Central? ¿Dónde se le cobran más impuestos? En el Obvio que en el Distrito Central, Distrito sí. Central es caro. Sí, todo es caro. Entonces, y dice, ¿y por qué entonces las empresas deciden irse al Distrito Central, que es más caro, y no para Alauca del Paraíso, que es más barato? ¿Para qué tiene lógica? Ah, Ajá. ok. Entonces, ¿por qué deciden? ¿Y dónde se pagan más impuestos? ¿En Alemania o en Honduras? En Alemania. ¿Y para dónde se van las empresas? Alemania. Ujú. Entonces, ¿por qué si la lógica fuera que la exoneración me genera riqueza, me genera inversión, por qué no se vienen para Honduras, que casi no cobra impuestos? Porque no hay rentabilidad. Eso es lo que dijo Bukele. Ajá. Es que el ¡Ay! Estoy en clase. Mira. Sí, entonces yo quiero, y lo digo aquí porque estamos en ese debate de la ley de justicia tributaria. Ok. El Ok. gobierno está equivocado creyendo que eliminando incentivos o Va a generar colocando rentabilidad. otro tipo de incentivos, porque Sí. habla del RINDE y habla de la zona franca, va a traer inversión. Es mentira. Ok. Si vos tenés una empresa rentable, ¿te importaría pagar impuestos? Pregunta, si tenés ganancias, ¿vos te importa pagar impuestos? No, porque si tenés Porque buenas tenés ganancias. para pagar los impuestos. Así Ajá. es. Entonces, mientras no entendamos que las empresas generan rentabilidad, no les interesan los incentivos, podemos orientar la política de Estado de forma diferente. Entonces, pero quiero aterrizar en la política, Ajá. Ujú. porque Bukele habla del tercer paradigma y dice, la política es mala. Y yo digo, sí es mala, digo yo. Porque Él lo ese dijo en momento sus yo tiempos. Tú estaba no en eras política. político. Y dice, mentira. Pero es que aún ¿ah? así somos políticos y la política tiene su lado malo, pues. Bueno, yo lo mismo creo. o Deja creí en que ese sigo momento. escuchando los paradigmas Es de decir, Bukele y cómo llega Alberto yo a ser casi me político. levanto y le digo a Bukele, sí, es cierto, la Ajá. política es mala. Y él dice, mentira, y vuelvo a quedar otra vez. Yo creí que esa sí la iba a adivinar. Ese Ajá. paradigma lo iba a adivinar. Y dice, no es malo. El mejor negocio de los políticos malos es precisamente que existe en el inconsciente de los buenos que la política es mala. Entonces hay un famoso escritor de la conspiración, de la teoría de conspiración, que se llama David Icke. Y dice, la única forma de controlar a la sociedad por los políticos malos es bajo una figura que se llama guardias de la prisión. Entonces, empecemos con Edilena. Ok. Si a tu mamá no le gusta la política y vos le llegás y le decís, mami, fíjese que me invitaron a incursionar en un cargo de elección popular, ¿qué te va a decir tu mamá? Que no. Estás loca. Yo ¿Para tuve un caso qué? así con una amiga. ¿Qué necesidad? No, sinceramente, Y vaya, pasado. yo imagínate que yo sea tu papá, no tu mamá. La pregunta que te diga, ¿qué van a decir de vos? ajá. ¿En qué te van a involucrar? O bueno, los hondureños decimos, te van a embarrar en papadas, en pleitos que no son tuyos, te vas a ganar enemigos de... Ajá, entonces la gente buena empieza a retraerse y no se involucra en la política. Y ese es el negocio de los malos, porque la gente buena no tiene, a veces, aunque tenga las intenciones, vienen los guardias de la prisión. A veces decimos, cuando ustedes dicen, voy a incursionar en política, no están pensando, ¿qué va a decir Jorge Cálix? Ustedes no están diciendo, ¿qué va a decir Mel Zelaya? ¿Qué va a decir Papi a la Orden? Ajá. ¿Qué va a decir Gianni Rosenthal? Usted no piensa eso. Usted dice, No. ¿qué va a decir mi mamá? Ajá. ¿Qué va a decir mi hermano? Mi familia, mis amigos. ¿Qué aquí va a cerca. decir mis compañeros? Ah, y más si vas en un partido político que no es afín al grupo de tus compañeros y tus amigos. Decir, ¿qué van a decir mis compañeros? ¿Cómo me van a voltear a ver ahora? O a veces viceversa, que los papás son los políticos y quieren involucrar a los hijos. Y a veces los hijos no quieren.
Bueno, Está pero bien. no querer está bien, Ajá. pero que vos tengas toda la Ajá, intención el deseo de ser político y política Y para que te hacer un digan que cambio, no. para hacer Ajá. cosas Ujú. buenas, porque podés trabajar en equipo, porque podés tener metas en comunes y que te detengan en tu propia casa. Eso se llama guardia de la prisión. Ah, ok. Ok. Entonces, eso es lo que desmenuza Bukele y le enseña a esos jóvenes en la Universidad de San Miguel, la política es buena. Ujú. Lo malo de la política es que los buenos no están incorporando esos espacios. Entonces, cuando Sí. a mí me Y ese es preguntan, el paradigma, entonces. sí es un Sí. paradigma, la Ok. política no es mala. Y eso es lo que pasa La aquí en política Honduras, es mala que la porque... mayoría de los políticos son malos. Así es. O sea, Ok. pues, La pero por lo mismo, mayoría, porque los buenos no se involucran. la mayoría, casi todos. Fíjate de que cuando Ah. yo involucro jóvenes a la política, eso es lo que yo les digo. Tenemos que involucrarnos nosotros los jóvenes para poder hacer el cambio. Porque si no nos involucramos, entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas? Ahí está el consejo. Ajá. Entonces, yo he tenido reunión con jóvenes y me dicen, y Alberto, pero yo soy nacionalista. Pues no sé el mejor nacionalista. Ok. Sí. Sí. Yo soy de Libre, sé el mejor de Libre. Yo no tengo partido, sé el mejor donde le toca. Y si usted es bueno y dice, yo puedo ser un buen presidente de sindicato, métase. Y si usted dice, yo puedo ser el mejor presidente del patronato de mi comunidad, métase. Si usted escucha, yo puedo ser el mejor presidente de la Junta de Agua de mi comunidad, métase. Así es que no ocupamos que Sí. usted tenga un color político. Necesitamos que los Gente jóvenes buena. tengan buenas intenciones y que empecemos a quitarle los espacios a los políticos malos. Sí, Ok. Entonces, que eso es lo más jamás me planeado. van a escuchar a mí hablar, decir, yo nunca me van a ver hablando mal de un partido político, de un gobierno sí, porque Ujú. eso tiene que ver, en todo caso, ideas, estrategias y forma de gestionar la política pública. Pero los partidos políticos no tienen. Si usted lee los estatutos de cada partido político, no, hombre, por Dios, es una maravilla. Hasta ganas de llorar le dan. Todos tienen el bien común, todos tienen la protección del papá Estado, todos son una belleza. Entonces, Solo falta canonizar los estatutos de los partidos políticos. ok, entonces, luego de tú escuchar o ver ese video de Nayib Bukele, Ah, bueno, ya había perdido el hilo. Cumpleaños del diputado Yavés Avión, que es mi Ajá. primo. Ajá. Y me dice, Alberto, te invito a tomarnos unos frescos de Nance. Ah, a tomarnos un parcito. Estoy cumpliendo años y hice una reunión familiar. Ok. listo. Entonces, llego y yo tenía una semana de haber escuchado a Bukele y me dijo, primo, ¿te gustaría participar en política? Fíjate que quisiera que vos fueras mi diputado suplente. Y yo así, tlin, tlin, tlin. Y mi papá, que sí le ha encantado la política, Te empuja. escucha y dice, aprovecha, hijo. Pero yo le digo, déjame, lo voy a pensar. Yo tengo compromisos Laborales. en mi firma legal y tengo algunos también convenios de conflictos de interés con algunos clientes empresariales que estoy en política o estoy trabajando con ellos. Entonces, Ok. no te puedo apoyar, al menos de manera física, más que a través de redes y otras cosas. Ahí nosotros nos pusimos de acuerdo. Pero al final no me costó que me convencieran después de escuchar a Nayib Bukele. Y yo les reitero, Bukele no era presidente. Bukele tenía pelo, decía 7 años, y le retrocede 7 años al 2019. Estamos hablando del 2012. Alberto, y en Y el ese hombre Congreso ya actual pensaba así. no hay problema de que entre familias puedas ser tu diputado propietario o vos ser diputado suplente de él. No, porque No son tienen cargos problema. de elección popular, eso lo decide la gente. Ah, ok. Lo que sí se puede llamar nepotismo, y qué bueno que lo preguntaste, Sí, es porque de que es yo... a lo mismo de siempre. No, Queremos yo sacar el teniendo- familiar No, y yo- ahorita vos dices no, que... tenés toda la Y razón. ahorita vos dices que sos el ¿Por- diputado suplente de tu ¿Por primo. qué? Porque Curiosidad. de manera transparente te ofreces ante tu departamento y ellos eligen si quieren que 2 primos sean diputados o no. Al final es Ajá. el voto popular. Sin Ok, embargo, si correcto. vos tenés un cargo de autoridad y Como colocás- funcionario. como funcionario y colocas a tu esposa que no la eligió nadie, a tu Ajá. primo o a tu La sobrino, colocan de a dedo, tu como hijo normalmente que no saben, lo eligió se nadie, dice. eso sí se llama nepotismo, Ok. que es obviamente gran parte de los flagelos y desafíos que siempre ha tenido Honduras, históricamente. Ah, Ok. ok. Sí, interesante saberlo porque yo Pero realmente no Algo que sí sabía. quisiera saber es, ahorita tú estás entonces con tu primer periodo como diputado suplente. Así es. Ok, ahorita vas a una postulación, o bueno, una candidatura a diputado propietario. Sí, hoy voy a un jueguito de verdad, es decir, a una arena Ya te política gustó esto, diferente. dice, ya me Ya le gustó. gustó y se quedó. ¿O cómo Fíjate, fue? mire, yo le voy a decir algo.
yo todavía hace poco estuve discutiendo con una amiga que ustedes conocen, que no voy a decir el nombre aquí. Y con Le mandamos saludos. Sí, le mandamos Le mandamos saludos. Y saludos. con algunos compañeros de política y decía, no, yo ya no quiero. A mí problemas me trae esto, le digo. Ok. Ok. Se te va tu salario en política, e incluso sacrificas tu patrimonio económico. Nosotros desde el día 21 de enero del 2022 entramos, nos expulsan a Jorge, le cometen un golpe de estado legislativo y desde Ujú. ahí nosotros empezamos la política cuesta arriba. Ujú. Es decir, con tus mismos compañeros en el partido anterior, cuesta arriba todo, no te abrían las puertas los ministros, nunca las abrieron. Entonces decía, ¿valdrá la pena sacrificar tu tiempo, tu familia, tus relaciones personales y sobre todo el patrimonio? Y me puse a reflexionar antes de tomar la decisión, Ok. pero me acordé de Bukele y ¿saben qué es lo que pensé? Y si otro que no piensa igual que yo, que tiene intenciones Malas, o sea, malas sí. intenciones, ocupe el lugar que Dios me ha puesto y que me ha puesto también los habitantes de Comayagua. Ok. Entonces Ujú. dije yo, no, tenés que seguir. Incluso leí una palabra de Daniel, el profeta Daniel, porque para que miren la dificultad que yo estaba cruzando en ese momento, si No, y seguía la o no verdad es seguía. que sí estuvo fuerte, porque en ese momento era que ese grupo que salió con Jorge Cálix en ese momento y que tú eras parte de él, o sea, estaba mal visto No, y dentro no de- solo eso, salimos con una mano adelante y otra atrás. Es decir, cuando nosotros tomamos esa decisión histórica, no era ni popular ni políticamente aceptada. Ujú. Ujú. Fue posteriormente que el Partido Liberal, que es un partido abierto, democrático, tolerante, nos abre las puertas. Pero ¿qué hubiese Sí. pasado si el Partido Liberal no hubiera querido? No me arrepiento, siempre la decisión para mí hubiese sido correcta. Ujú. Ok. Entonces, quiero hablar porque también soy una persona que cree mucho en Dios. El profeta Daniel, Fíjate que Ujú. te lo voy a decir porque curiosamente es el primer político que yo escucho hablar Sí. de Dios. Fíjate. Porque Mira, yo ¿verdad? he estado con... Me ha gustado. he conocido, he tenido oportunidad de conocer bastantes sí. políticos, pero ninguno menciona a Dios. Y yo Mm. creo que ese es uno de los graves problemas de la mayoría de políticos, que no tienen a Dios presente. Es que ahí está hay un estigma que dicen que si estás en política, no mezcles a Dios en eso, porque como la política es mala, entonces Dios no sé qué. mira, Güey, o es, sea, un sinceramente, es un razonamiento Sí. cierto. Sí. Entonces vengo yo, pero como Dios se manifiesta en las cosas que uno a veces ni se las imagina. exacto. Sí. Yo agarro mi carro, estaba aquí en Tegucigalpa, iba decepcionado. Yo me gusta escuchar mucho audiolibro en YouTube y no sé por alguna razón, me gustan mucho los audiolibros también de los evangelios, pero por alguna razón me sale el libro de Daniel Ujú. y lo Ujú. empiezo a escuchar. Y como iba para Comayagua, tuve tiempo de escuchar todo el libro. Ok. De Daniel uno solo se acuerda de los leones, Ajá, del pozo claro. de los leones. Pero cuando yo empiezo a escuchar el libro de Daniel, me doy cuenta que Daniel era alguien temeroso de Dios, al servicio del rey Nabucodonosor en su momento Ujú. y del rey Darío en otro momento, ya primero Babilonia y después Persa, cuando es conquistado por los medos persas, Claro. y me doy cuenta que estaba siendo temeroso de Dios al servicio de reyes que no eran temerosos de Dios. Y decía, Ajá. ¿y esta inconsistencia y esta incoherencia de qué es? Por el contrario, al final, Daniel representaba aquella persona que tenía que lograr y acercársele al rey para poder hacer que todo su pueblo Ujú. creyera y siguiera o que fueran temerosos de Dios. Entonces, yo los invito a leer Daniel para aquellos políticos o aquellos jóvenes que no se convencen con Bukele, Ujú. que lean lo más importante, la Sí. Sagrada Escritura, que se convenzan con el profeta Daniel. Se van a dar cuenta que uno puede ser temeroso de Dios y estar en la política, incluso, pueda que a quien nosotros seguimos a veces, Ujú. pueda que no sea temeroso de Dios. Sí. Pero eso no es una excusa para que tú te alejes de una misión que tenés de dar lo mejor tuyo. Si tenés lo mejor para dar para tu sociedad, para tu familia, para la juventud, y te lo quedas, ese es como la Biblia dice, los talentos o las monedas Claro. de oro, Ujú. eso es enterrarlos. Y por eso dijo, el rey le dijo, quítale al que no tiene, porque hasta el que no tiene también se le quitará. Eso Ok. significaba que Dios te da un talento, no lo utilizas, entonces ¿para qué te lo voy a dar? Te lo Sí, tengo que claro. quitar y se lo doy a dar al que sí lo utiliza. Y Bueno. siempre siguiendo ese rol de los talentos y de
agarrar esa herramienta de ser temeroso de Dios y poder hacerlo para un bien común dentro de un puesto de cargo popular y poderle ayudar y mejorar muchas cosas dentro de lo que puede estar mal en un gobierno deficiente o al mismo tiempo lo que puede estar mal en una mala gobernación. Tengo entendido que ahorita llevas un proyecto o quieres tener un proyecto de ley para esos pequeños agujeritos o esas pequeñas fallas que hay en cuestión de lo de una beca para los estudiantes, esto que Del tuvo ese problema. servicio social. Exacto. ¿Nos puedes explicar Médicos. acerca de eso? Sí, mira, te puedo decir que tengo 3 años de estar pidiendo la palabra en el Congreso y no me la han dado. Ese proyecto es nuevo, pero hay otros proyectos que tienen que ver mucho con los jóvenes. Te voy a desarrollar rapidito ese. En Honduras no está institucionalizado, es decir, en la ley no está el servicio social. Es decir, a Eso nosotros ya es de nos dicen universidades. servicio social obligatorio, eso es falso, en la ley no está. Eso está en los reglamentos universitarios, Ujú. de las 3 universidades que otorgan la carrera, el título de medicina. Entonces, como hay un vacío legal, utilicé derecho comparado y me di cuenta que en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, sí existe un servicio institucional en la Ley General de Salud. Nosotros se llama Código de Salud de Honduras. Entonces dije yo, es una buena oportunidad para ingresar dentro de la legislación de salud hondureña el servicio social obligatorio. Pero si es obligatorio, recordemos que al ser obligatorio significa que voy también al servicio de un patrono. Tengo que seguir las instrucciones de un patrono. No solo eso, tengo que ir a lugares remotos como un egresado de la salud. Exacto. De una ciencia de la salud. Es decir, ¿y cuántos jóvenes tienen imposibilidad si ahorita los nombran en Limón Colón? Entonces, para evitar la deserción, para evitar el estrés financiero, países como México, no es un invento, países como México, países como Argentina, países como Chile, países como Colombia dan un subsidio. Entonces, de ahí nace la ley de la subvención beca. Pero, pregunta, ¿solo los médicos generales hacen esto? También las enfermeras, también los odontólogos, también los microbiólogos, también les toca hacer servicio social a los psicólogos, a los de nutrición. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué solo los médicos? Es decir, sería discriminar al resto. De los estudiantes del área de salud. Así que el día que me den la palabra, pues con mucho gusto vamos a presentar el decreto, que de hecho lo hemos socializado en los diferentes colegios profesionales del área de la salud. ¿Por qué le quitaron ese subsidio beca a esos estudiantes? A los estudiantes de la Católica, ¿por qué? Porque al no estar institucionalizado, pues sí, es mera voluntad y criterio de la Secretaría de Educación. Pero ya que me preguntas de proyectos ley, yo tengo otro proyecto ley que hay que revisarlo tanto con legislación nacional y legislación internacional. ¿Por qué a los jóvenes no se les permite de los 18 años emprender un negocio? ¿Por qué tenés que esperar hasta los 21 años para que puedas ser un comerciante individual o socio de una empresa? Si los hipotes desde los 16 años son más vivos que nosotros, entienden más el mundo del negocio, el mundo digital que nosotros, pero los tenés atados legalmente. ¿Sabes? Esos jóvenes a los 18 años se van del país y ya son emprendedores en Estados Unidos. Muchos son emprendedores porque la ley también, sí se los permite. Y también de que Honduras es uno de los pocos países que no puede viajar solo hasta los 21. Fuera del país. Sí. No puede salir. En otros países, a los 18 tú puedes salir del país sin problema. Y eso también te ayuda. Así es, entonces si a mí me dicen, sí, pero es que no tienen la madurez suficiente, todavía le falta instrucción académica. No, esa es la cultura. Entonces, espérate, es la cultura. Ahora te digo yo, pero si tienen edad suficiente para que le des un fusil en el ejército, o le des una pistola en la policía, y lo entrenas para quitarle la vida a otra persona. Aunque sea en el cumplimiento de su deber. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que sí la podés formar para en el cumplimiento de sus funciones, incluso quitarle la vida a alguien? Como cuando dicen, abatieron a tal delincuente, sí, incluso y no va a poder ser socio de una empresa. Jovencitos de 16, 17 años, que ellos ahí es donde te digo yo que esas son cosas de cultura, porque es cosa de cultura. Tú te vas a otros países, a los 16 años ya tienes licencia de conducir. A los 18 años vas independizándote porque tenés que irte a la universidad.
te gradúas y más bien a los 18 años ya ellos sienten que son una carga, ya son adultos. A los 21 años Bueno, es literalmente que en son Estados hombres y Unidos son mujeres ya. los hijos, en Estados Unidos los hijos ya a los 18 años, a los 20 años ya son Ya una fuera carga de para casa. sus Bye, padres. bye, Ajá, bye. y los padres ya les dicen ya, bye bye. En cambio en Honduras, el hijo tiene 30, 35 años y todavía sigue viviendo con la mamá y con el papá. Sí, Sí, pero bueno, es ahí. eso Ajá. responde a diferentes Y que, condiciones o sea, socioeconómicas. nosotros como padres creo que también es un poquito más difícil soltar a nuestros hijos. Sí, también, También ya es, en por eso cuanto te a digo, ya es cultura, cuestión de pues, cultura. ajá. Entonces, pero ahí es también la cuestión de cultura y como un poquito de raro de que estos países tienen estas oportunidades, porque sí es cierto, allá a los 16 años tu licencia de conducir, a los 18 tienes muchos alcances a otras cosas, pero aquí es cierto, limitarte a los 18 años, pucha, quisiera emprender, pero tengo que hacerlo tal vez Hasta los un poco por el 21. teléfono, no puedo formar parte de una empresa, no puedo tener RTN, no puedo, o sea, cosas así. Solo tiene la oportunidad de ser empleado desde los 16 años. Ok. Entonces, esos son los grandes desafíos que tiene la juventud, entre muchos más, para poder evitar esas cifras horribles de desempleo, de migración, de violencia, etcétera. Ok. Interesante. Bueno, Bueno, ¿y sabes qué? Yo- Creo yo que deberíamos de irnos a nuestro set de preguntas heavy. yo creo que sí, es momento, parece? porque si quiero hacer una pregunta heavy No, aquí tengo- al invitado. Tengo Ya te lo va a hacer reunión en la primero, sede del mira. Partido Liberal y me tengo que ir. Ya esa sección no me gusta. Pónganle la cortina de preguntas heavy, por favor. Ok, y bueno, aquí la verdad vamos a hacer una preguntita sencilla, tranquilita, Facilita. facilita. No creo que sea de tanto malestar estomacal. Eh, tengo entendido que cuando empezó este periodo de gobierno, tú estabas en un partido que hoy está gobernando. O sea, estabas en el partido de gobierno. Luego te has cambiado a lo que es el Partido Liberal. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero un choque de ideas. Quiero decirte que en ese momento Jorge Cálix tenía 32 de los diputados de Libre a su favor. Tenía Ujú. la totalidad de la bancada del Partido Nacional y tenía, nosotros decíamos 22, pero solo teníamos 20 diputados del Partido Liberal apoyando la precandidatura a presidente del Congreso. Ujú. Así que se ganó esa precandidatura de manera democrática el 21 de enero del 2022. Ujú. A partir de ahí lo que sucedió es un golpe de Estado legislativo que es igual a un golpe de Estado al Ejecutivo. Lo que le pasó a Mel es lo mismo que le pasó a Jorge Cálix. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista legal. Ok. Sin embargo, Jorge Cálix, en aras de mantener la armonía y de que no hubiera un derramamiento de sangre, porque estábamos hablando de dos poderes, Sí. habían dos juntas directivas, y parece mentira, ustedes saben los niveles de violencia que se generaron esos días. Eso provocó que Jorge Cálix tomara una decisión sabia, que todos le apoyamos, y decir, de ponernos en sostenernos en esa junta directiva. Bueno, pasó eso. De ahí para nosotros comienza un calvario. Ujú. Por lo mismo, porque nosotros como diputados, si bien es cierto, estamos acostumbrados, podemos tener una línea partidaria, pero uno no necesariamente tiene que apoyar algo que no consideres que sea correcto, al menos con tus principios. Y por eso hemos hablado, hay gente que prefiere cambiar sus principios por pertenecer a un bando, Ujú. y hay otros que cambian de bando por mantener sus principios. Nosotros somos estos últimos. Yo dije, no puedo seguir en un lugar, así lo mantuvimos, ¿sí? Pero obviamente no era año electoral el 2022, 2023 no era año electoral. Nosotros intentamos con el movimiento Juntos por el Cambio dentro de Libre que Jorge Cálix iba a participar, y si ustedes ven, Claro. ni siquiera le permitían abrir una cuenta de banco. Sí. Sí. Hasta que un día, un señor que se llama Rodolfo Pastor, fue un día viernes, no se me Ajá. olvida, yo estaba en el batallón de ingenieros, en una pregunta que le hace HRN, dice, se referían a Adán Funes, el alcalde de Tocó, Ah, ok. de que lo habían expulsado del Partido Liberal. Entonces le hace el periodista bien inteligente y le dice, en un momento de euforia de Rodolfo Pastor, le dice, entonces Jorge Cálix también está expulsado. Sí, también está expulsado y 22 más. Dios mío. Ah, ok. Solo que no nos decían. Es decir, lo que preparaba el partido de gobierno era darnos tango de que nos iban a inscribir,
y en este momento nos hubiéramos dado cuenta, nos hubiéramos dado cuenta en noviembre que no nos iban a inscribir. Que no nos iban a cuando ajá. ya el Partido Nacional iba a estar totalmente estructurado y organizado, Claro. cuando el Partido Liberal hubiese estado organizado. Entonces yo siento que fue Dios el que cometió. Yo recuerdo que Mel intentó todo lo posible con Ariela Cáceres de remediar lo que en HSH, lo que había dicho Rodolfo Pastor, claro. pero ya era claro, nosotros veníamos con un acoso, con una persecución política. Sí. política. Y nunca nos fuimos del partido, nos expulsaron. Ok, Nos expulsaron. No nos dejaron competir contra Rixi Moncada. ok. La imposición de una candidata única fue la que floreció dentro del partido de gobierno. Sin embargo, el Partido Liberal, un partido abierto, un partido, se lo dije, tolerante, un partido donde se permite el disenso. Sabían que yo puedo en el Partido Liberal, y lo digo de frente a los jóvenes, yo pueda que nuestro jefe de bancada, Mario Segura, diga, o nuestro presidente del Central Ejecutivo, don Gianni Rosenthal, diga, vamos a apoyar este presupuesto. Pero para mí, para Alberto, el presupuesto actual discrimina a Comayagua. Sí. Porque es la cuarta fuerza demográfica y la tiran al lugar número 13. Solo para hacer una comparación, para que entendamos, o sea que no es un capricho. Claro. En mi departamento solo van a invertir 800 lempiras por habitante en inversión pública productiva, y en otros departamentos más pequeños, pero porque son del natalicio de la familia presidencial, van a invertir 5.500 lempiras por habitante. Eso es injusto. Ah, sí. Entonces, ¿cómo yo puedo estar a favor de una injusticia? Porque no solo le pasa a Comayagua, le pasa a Atlántida. En Atlántida es Lo la mencionaste, mitad, sí. solo 400 lempiras. Yo no soy de Atlántida. Si yo fuera diputado de Atlántida, me pondría en la misma postura. El principal motor productivo de Honduras es Cortés. Le están dando menos que Santa Bárbara. Me opondría si fuera de Cortés. Entonces, en mi bancada del Partido Liberal, me dicen, Alberto, no hay problema. Usted defienda los intereses de su departamento. Y si vos fueras perfecto. de libre, todavía actualmente, que ya no lo sos, gracias a Dios, vos defenderías siempre esa posición. Y te pondrías ante ellos y les dirías de que lo que están haciendo no es correcto. ¿Lo harías? Porque nos expulsaron. Ya no puedo Por responder decir, porque igual me expulsaron, dice. No podría decirlo. Me expulsaron, pero igual. No, por pues decir no, lo que, me refiero lo a que- eso. ¿Por qué me expulsaron? Precisamente Ah, por no, eso, darles porque a ellos, Ya. claro. ahí el mando es vertical, como que fueran las Fuerzas Armadas. Y no son las Fuerzas Armadas. Ahí no se permite el disenso. Ah, Ahí ok. no, o sea, es decir, no es con el viejo del sombrerón, Sí. es con el dueño del sombrero. Pero ya como candidato, vos ex candidato de tu anterior movimiento, vos ya no mantenés como pensamientos o ideologías de tu anterior partido. Es ¿O que, cómo tratas de manejar la situación de que anteriormente estuviste en un movimiento en el que ahora sos oposición? es que vuelvo a lo mismo. ¿Te recordás cuando te dije que todos los estatutos de todos los partidos son una maravilla? Sí. Que había que canonizarlos. Es que una cosa es lo que se predica y otra cosa es la que se hace. Ah, ok. Lo que predicaba Libre permitió que 1.400.000 personas dijeran, sí, es Sí, tiempo yo los de apoyo. hacer esto. Ujú. Pero una vez que pasó el gobierno, pregunto, ¿se ha hecho lo que se predicó? No. Nada, Entonces, papá. yo te voy a decir algo. ¿Vos crees que es negocio salirse de un partido que esté en el poder, donde la miel y la leche rebota para los que están a favor? Ujú. ¿Sabías que a nosotros nos daban 6.5 millones siendo un diputado suplente para que yo lo destinara como yo quisiera para hacer política? Y ahora hay que sacarse de la bolsa. Ah, mira. ¿Sabías que a Yavés Avión le ofrecían más del triple de eso? Pero yo vuelvo y reitero y se lo digo a los jóvenes. ¿Vas a cambiar tus principios por seguir en un bando? O vas ¿O a cambiar vas a retener tus principios o te vas a salir de ese de bando bando? por conservar tus principios? La segunda. Entonces, no se trata de ideología. Mira que yo llegué a esa conclusión. Ujú. Porque ¿quién está en contra del desarrollo social? Decime qué hondureño podría estar, porque eso lo que hablaba Libre de un estado protector. ¿Quién está en contra de eso? Nadie. ¿Quién está en Nadie. contra del bien común? Nadie. ¿Quién está en contra de que los ricos paguen más? Nadie. ¿Quién está en contra de que hayan medicamentos y atención de calidad en los centros de salud? Nadie. ¿Quién está en contra de que se mejore la educación? Más sin embargo Nadie. no lo hacen. Bueno, entonces,
Yo no digo que no se hagan cosas buenas porque yo tendría que ser una persona con falta de objetividad, sino te digo que el gobierno también ha alcanzado cosas importantes, porque hay que enseñarle a la gente a ser objetivo. Okay. El mayor problema de este gobierno, y se lo digo a ellos porque yo sé que les encanta este podcast, el mayor problema es algo que se llama, que lo aprendí en un libro, bueno, lo aprendí en un libro y me di cuenta que en mi país sucedía, de Mario Mendoza, un colombiano que llama la cultura del odio. Cuando desde el Estado Incentivas el odio. incentivas y promulgas la cultura del odio, ¿no te has dado cuenta que inauguran una calle y dicen nosotros sí, ustedes no, los narcodictadores no, los corruptos no? Y si vos sos nacionalista y vivís en esa cuadra, ¿cómo te sentís? Si vos sos evangélica y hablan mal de los evangélicos, aunque estés allá en Australia, ¿cómo te sentís? ¿Motagua o Olimpia? Limpia. ¿Motagua o Olimpia? Olimpia. ¿Y vos? Sí. Independiente de Cihuatepec y Génesis de Comayagua. Entonces, imagínense ustedes dos que el Olimpia anda pero de la patada. Y empiezan a hablar mal. Incluso que va a descender. Y vos le tirás duro en el estadio. Pero vos solo dejás que le tiren duro los olimpistas. Cuando escuchás a un motahuense tirándole duro al Olimpia, ¿cómo te vas a sentir? Ah, no, Tito, no me esté Te vas a hablando. sentir Enojada. mal, Ajá. enojada. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos tenemos una identidad. Sí. Mira, ve, aquí que no me vengan con paja. Hay gente que come frijoles, eruta pavo y dice, no, a este país porque estoy en una escuela bilingüe, yo tengo dinero, me voy a ir del país. Cuando tiene 17 años y a los 18 años le van a dar su tarjeta de identidad, no cabe, aunque sea hondureña, la identidad. No cabe. No cabe de la alegría. ¿Sabes por qué? Porque se siente identificado. Entonces, cuando vos promovés una cultura y decís todos los problemas de Honduras es por culpa de los liberales o de los nacionalistas o lo de libre, estás lastimando la identidad de esa persona que no tiene la culpa de lo que está pasando. Porque una cosa es ser el funcionario público y otra cosa es ser seguidor o adepto a un partido político. Entonces, ¿qué tiene que ver la cultura del odio? Que desde chiquito nos enseñan o Olimpia o Motagua, o blanco o negro. Sí. Mira, han llegado al colmo, o hombres. Bueno, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, blancos contra negros, patronos Contra servidores. contra servidores o contra empleados, evangélicos contra católicos. Sí, todo es como que... Esa es cultura del odio. Entonces, y el Estado viene y promueve eso. Ahora la pregunta del millón, porque yo estoy en el Congreso. ¿Vos crees, bueno, ustedes creen que el Congreso Nacional... El Congreso Nacional, de hecho, refleja exactamente eso. Sí, lo refleja. La cultura de la división. Decime cada cuánto nos ponemos de acuerdo. Nunca. Decime, En el Congreso, No, nunca. En el Congreso llevan 4 años. Ah, bueno. De acuerdo. Bueno, Es que no, llevan toda una vida sin ponerse de acuerdo. ok, entonces, ¿tendrá que ver la cultura del odio? Claro que sí. Sí. Ahora, ¿cuántas veces has visto el Congreso Nacional en todas sus bancadas trabajando en equipo? Nah. ¿Cuántas veces has visto al Congreso Nacional en todas sus bancadas siguiendo objetivos comunes? No, Nunca. nunca. Entonces, ¿será uno de los principales problemas la cultura del odio en Honduras? Que no nos permite Definitivamente. trabajar en equipo ni nos permite seguir metas en común. Entonces, cuando un niño no ve en el Congreso Nacional que hay golpes, que hay insultos, ese es el reflejo de la sociedad que desde la política estamos creando. Okay. Entonces, mientras no venga, yo hablaba con mis compañeros de bancada y les decía, el de ustedes, que sea el presidente del Congreso, en el próximo gobierno que va a ser liberal, Así será. que logre romper la cultura del odio, que logre respetar a todos los diputados, porque representan a alguien más que no es de su partido fuera de ese hemiciclo, el que logre darle armonía al Congreso Nacional va a ser recordado de manera histórica. ¿Saben por qué? Porque Honduras va a empezar a caminar. El día que la Claro. sociedad vea que nos podemos poner de acuerdo, que seguimos objetivos comunes que le favorecen a la nación, yo se lo aseguro, va a empezar la gente a darnos un voto de confianza. Pero mientras no suceda eso, y les voy a contar una anécdota que me la contó Jorge Cálix. No sé si Ajá. tengo tiempo. Sí, Dale, aquí dale, no dale, hay problema. contala, Es una contala. anécdota.
¿Recuerdan ustedes cuando el ministro en ese momento del azar llegó al Congreso Nacional e insultó a la bancada del Partido Liberal y a la bancada del Partido Nacional? Marlon Ochoa les dijo de todo y Sí. las bancadas se retiraron. ¿Qué hizo el presidente del Congreso? Absolutamente nada. Dejó que ofendieran al Partido Nacional y al Partido Liberal y a sus diputados dentro del hemiciclo. Entonces me cuenta Jorge. Como yo me siento al lado de Jorge, cuando Yahvé me pide que le cubra, yo me siento al lado de Jorge. Y me contó una anécdota. Fíjate que una vez aquí vino un ministro. Como yo estaba en libre Ajá. y nos vino a insultar. Y dicen que Oliva agarró el martillo y le pegó un sopapo así a la... Ay, Ajá. Padre Y le dijo- celestial. No, o sea, Ah, no te iba a dar ah, silencio. no, a la No, cabeza, a él no. al ministro no, a la cabeza. Al ministro no. Yo dije, No recuerdo cómo se llama el churute, pero la cosa es que le pegó. Y el ministro guardó silencio y le dijo: ministro, le exijo respeto a todos los diputados y aquí nadie los va a venir a ofender a su casa. Toma. Eso se llama respetar a tus compañeros, darle Sí. el valor indistintamente que tengamos ideas diferentes. Y me decían: mira, Oliva no nos daba la palabra, Oliva se reía de nosotros, pero él, porque era diputado también, pero cuando alguien venía de afuera Ajá. a querernos faltar el respeto, nos defendía. Nosotros no hemos conocido esto en el Congreso Nacional y por eso son los zafarranchos toda la vida, Sí. pues, porque Son no unos hay desastres disciplina. Y sobre todo, es que la disciplina es una cosa, no hay respeto. Cuando entendamos que todos tenemos ideas importantes en todos los partidos políticos, todos nos podemos equivocar. Cuando en el Congreso entiendan que realmente se toman decisiones importantes, van a empezar a trabajar todos bien juntos. Es Algún que día, yo creo que, esperemos. no sé si es que no lo saben. A excepción de la persona aquí presente, ¿verdad? A ese El sí, no te representante vamos a que tenemos ofender. aquí, que no podemos ofender. Aquí somos respetuosos. Aquí sí somos. Aquí sí Aquí no se respetamos. promueve la cultura Aquí del no odio. se joven. promueve la Aquí no cultura se- del odio. Aquí no se promueve. Y parece mentira. Y Ajá. todo lo que es cultura de odio significa cultura de división. Sí. Claro. Pucha, pero les voy a decir, y aquí pasando al próximo segmento, que en el próximo segmento tenemos una cultura de división bien entretenida. Aceptable. Ajá. Aceptable, porque en las preguntas rápidas, que es el segmento que ahorita se viene, siempre toca escoger un poquito, o es este, porque siempre las preguntas son bien divididas. Sí, Entonces, ¿Cuánto tiempo para pensar? de todo un no, Ah, segundos, 2 5 segundos. Sí. 2 para usted. 2 segundos, sí. Porque ya, ¡fua! Y nos vamos con el segmento de preguntas rápidas. Regresamos con este segmento de preguntas rápidas. Yo creo que ya hablamos de todo un poco, de Me voy a- la verdad es que ha sido- política, Me voy a de, acomodar, me voy a de acomodar. odio. Me voy a acomodar. No, te vamos a preguntar aquí ya. Esta la vamos a Esas poner con preguntas un rápidas poquito, son sencillas. con un son poquito más cositas. sencillita, va. ¿Sí? Mira, y te voy a preguntar algo porque yo no lo sé, va. Te voy Ajá. a preguntar, soltero, calzado, viudo. Uy, Calzado. Sí, calzado, sí. Ah, bueno, eso sí, yo ya vi. Soltero. soltero. Ah, bueno, y vos, Ya Edilene, escucharon, pa. también, vos también, va. ¿Ah? Vos también seguís soltera o ya la llegaste en amarraron. esa plaza que andaba buscando porque Edilene andaba buscando novio aquí en el podcast. No. Yo nunca anduve buscando novio en el podcast. Aquí esta señorita se encargó de tirarme publicidad, que mandaran currículums aquí al podcast. No puede ser. Pero seguís soltera entonces. Sigo soltera. Dicho, el podcast no ha hecho de lo suyo. Y entonces, no, es que una cosa es que lleguen los currículums y otra cosa es que Es uno que lo contraté, ¿verdad? Sí, que O sea, lo contrate, entonces no. reúne el perfil todavía seguimos solteras. ¿Y yo? Ya hablaste Ah, por es las cierto. dos. Soltera también. Es cierto. Bueno, ¿tu siguiente pregunta? No vas a hacer la pregunta. Yo otra. Sí, son 3 preguntas. Frío, pues. calor. ¿Qué te gusta más? Bueno, ni fríos ni tibios, dice la Biblia. No, ¿es sí o no? No, frío. Ajá, Frío. 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 ¿Y vos, No Edilene? parece que sos de Comayagua, si Comayagua hace calor. Ah, Bueno, ¿Cómo pero es que aguanta? tiene que haber Ajá. contraste. sí. No, cómo yo igual aguanta? frío. Pero ese calor de Comayagua tan horrible, o sea, vos gustándote el frío
lo aguantas con tranquilidad. Es que ¿no? en Comayagua se duerme rico, es decir, la noche es fresca. Ah, ok. Entonces ok. no es un calor húmedo, Ah, como Ah, sí bueno. sucede en en el ciudades día. costeras, Ajá. que se te pega la camisa atrás. Ay, en las sí, costas, horrible. y que si se va la luz y no tenés un ventilador. pues, Qué triste. ¿Y a vos? ¿Frío o calor? No, frío. Sí, la verdad prefiero eso que el calor de la playa o el calor seco. Yo también, frío. Eso, team frío aquí. Hoy nadie se lleva la contraria. No, aquí yo sí les voy a hablar un poquito. Mi pregunta rápida va a ser, por ejemplo, ¿qué prefieren? Vamos a ver. ¿Prefieren o Bad Bunny o Raúl Alejandro? que ningún baboso se le pegue. Eso. Ah, vamos con Ah. Bad Bunny. Ese es nuestro candidato. ¿Y tú? Igual Bad Bunny. Eso. Bien. Hoy Mucho, sí. mucho, mucho. Hay ¿Y vos sintonía también? en este podcast. Es que Claro. ve, se es rompió que la cuando- cultura del odio y Cuando estamos trabajando en equipo. Cuando Exacto. predominamos las mujeres, Es que todo hay es armonía. mejor. Es que, escucha, Bueno, el que más contestó, mujeres en ese congreso, por favor. conste que el que contestó primero fui yo y ellas siguieron lo que yo dije. entonces- Ah, Por favor, ay, logré, ahora resulta. es que ahora bien. Bueno, y con eso terminamos nuestro segmento de preguntas rápidas. Exacto. Ok, y bueno chicos, como todo lo bueno a veces tiene su final, este podcast también ya llegó a su Ya últimos ya minutitos. casi, ya casi. Sí, pero estos últimos minutos se lo vamos a dar al invitado para que nos dé su último mensaje y le dé el mensaje a la juventud que Yo quiero, ha conformado yo quiero mucho que le mandes a la juventud su... un mensaje. en toda esta entrevista ha hablado mucho como joven, Sí. como a los jóvenes también, entonces hoy, ahorita en este momento, te damos la cámara y el micrófono para que des un mensaje. Bueno, gracias. Bueno, reiterarle a los jóvenes, primero tienen que entender que la fe es la fortuna del ser humano. Hay que creer en uno. Ustedes tienen toda la capacidad, todas las competencias para poder prosperar y alcanzar sus metas, sus objetivos. Pero tenemos que entender que es importante que como juventud nos involucremos en los procesos de toma de decisiones. Si sabes que puedes hacer las cosas bien, incorporate a todos los espacios, en la política, en la religión, en la comunidad, en el deporte. Aprovecha esas capacidades. Solo el día que la juventud entienda la capacidad que tiene para transformar un país, entienda que es el tesoro invaluable de Honduras, que entienda que es el principal motor productivo, los jóvenes van a empezar a transformar Honduras. Así que, jóvenes, en ustedes está no solo el futuro, está el presente. Créansela, hombre, sí pueden. Ahorita tenemos un proyecto bonito. Por primera vez tenemos la oportunidad que un presidente joven dirija Casa Presidencial. Entiéndanlo, el mundo tiene carencia de jóvenes. ¿No vieron dos viejitos en Estados Unidos peleándose la presidencia? ¿Y cuánto? Ustedes pueden repasar los países en Europa, en América del Sur, en Asia, y van a ver viejitos, y no estamos en contra de la sabiduría de una persona de edad, pero la única forma de entender a los jóvenes es que los jóvenes también ocupen espacios. Así que, jóvenes, aprovechemos esta oportunidad. Ahí tienen un joven dinámico y sobre todo valiente que se llama Jorge Luis Calix Espinal, listo para darle a los jóvenes no solo el inicio de una transformación para Honduras, sino cambiar las políticas de Estado que tanto afectan a los jóvenes. Edilena, compañera Marleni. Yorleni. Yorleni. Sácamelo de aquí. Si no es en la entrada, es en la salida, ahí está el dicho. Como el pato, no tenía que ser. No, pero No, válido. no, Bueno, pero Te voy no a dije, perdonar por esta vez. no dije viva el. Como otros candidatos que andan por ahí equivocándose. ¿va? Bueno, No, vale, no es pecado equivocarse. Equivocarse va a ser el último domingo de noviembre. noviembre. Esa equivocación es la que no se vale. Así Ah, es. cierto. Es perfecto. cierto. No, entonces, bueno, jóvenes, ya escucharon a Alberto Cruz y recordarles que va como candidato a diputado en el departamento de Comayagua con la casilla número 3. Así que Eso. denle en el voto un voto joven, un voto igual que la presidencial para Jorge Calix, joven también, y a un diputado joven y que tiene muchas ganas de que los jóvenes puedan pues salir adelante y darles esa oportunidad y ese espacio. Así Así es. que
Bueno, qué invitadazo, la verdad. ¿Te gustó el podcast? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estuvo? lo sentiste? Las Fuimos quiero. buenas. Siento que ya las quiero más de las que las quería. Ah, es que fíjate que él ya sentía, digo algo aquí, ya. No, van a empecé matar. con cierto Cierto temor, temor. dije yo 2-1. Pero te dejamos ser. No te tratamos mal. Pero como en el ningún 2-1 momento. es de los resultados más improbables, entonces, no, o sea, pero más inestables, o sea, Ajá. logramos remontar el partido. Ah, bueno. Logró dominar 2 mujeres, mira. Nada. ¿no? Tranquilita, nosotras Mira, aquí seditas ¿y sabes por qué escuchando. no te creo? No te creo lo que acabas de decir. Porque yo tuve una mentora en la universidad que también Ajá. en el juzgado de trabajo, aquí una persona que quiero mucho, y decía, no, ves que ustedes de hombres son bien tontitos, decía, sorecos, decía ella la palabra. Las mujeres, decía ella, es que la fórmula para controlar yo a mi esposo, decía, es Ajá. hacer creer que él cree que manda. Y me puso un ejemplo. Sí, o Un sea, ejemplo, dice, hacerlos creer que era ellos bien tienen el celoso. control. Que yo llegara tarde si salía con mis amigas. Entonces Ajá. le digo una vez, dijo el nombre, ¿verdad? Ajá. Mira que mis compañeras de colegio hicieron una reunión de promoción, pero era una reunión que decía ella, iba a durar como hasta las 3 de la mañana. Y yo llegué y le dice, mira que mis compañeras están armando una reunión y yo quiero ir, pero dicen que es quedándose durmiendo. Y yo les dije, no, a mí mi marido en mi casa no me deja, si quieren hasta las 3 de la mañana. Y le dijo, ¿saben qué le dijo el marido? Ajá. Sí, Que sí. a las A las 3 te 3. quiero aquí. Y dice, es que él cree que... Pobrecito. Entonces, Que no vaya a ver en No. este video. No, Es que así es me siento yo. Ah, bueno. Ustedes no Bueno, crean que se lo las hicimos. creen. Bueno, aquí yo creo que con esa anécdota ya un mensaje muy tranquilito para podernos despedir. Oído, jóvenes varones, oído. A veces creemos que mandamos. No le pases ese secreto a nuestros muchachos del No, podcast. ese es el mejor escucha. aporte. Ni que cuenta la- se van a dar. No, sí se van a ver. El mejor aporte del podcast. Bueno, sin más que decir, nos despedimos y que tengan una buena semana, un buen mes, una buena vida y estén completamente relajados. So, Bye. bye a todos.